En este capítulo de Naturaleza Paraguay, les mostramos a un primate muy particular que habita en el monte chaqueño. Nos referimos al caigau o tití del Chaco. El burucuyaguazú será la especie de flora elegida para su estudio en esta ocasión, planta cuya flor es considerada la flor nacional del Paraguay. Y por último, les invitamos a conocer la Granja Don Francisco, ubicada en los jardines de la cordillera. Acompáñenos en este nuevo capítulo de Naturaleza Paraguay. Este bloque es presentado por Productos Náuticos Mercury. Nombre científico: Callicebus donacopilus. Español: tití del Chaco. Guaraní: caigau. Otros nombres: tití blanco, tití de orejas blancas. El caigau es una especie de primate platirrino de la familia de los pitécidos, que habita en Sudamérica en el extremo norte de Paraguay, sureste de Bolivia y en el estado de Rondônia en Brasil. El tití blanco se caracteriza por ser un primate pequeño, de unos 30 centímetros, sin la cola, que es más larga que el cuerpo, siendo la hembra un poco más grande y llegan a pesar los 1 kilo con 200 gramos. Su pelaje es gris claro con la espalda anaranjado, en el vientre y en sus orejas presentan mechones de color blanco. El macho y la hembra poseen la misma coloración. El comportamiento de los tití del Chaco es exclusivamente diurno, siendo una especie arbórea y solo bajan al suelo en épocas de extrema sequía para beber agua dentro del monte. Esta especie pasa la mayor parte del tiempo en los niveles inferiores y medios del monte chaqueño, estando siempre sobre ramas flexibles y poco gruesas, con la característica de que su cola nunca toca las ramas en las cuales están sostenidos. Dan pequeños saltos de rama en rama y caminan sobre ellas con mucha agilidad. Solo en caso de peligro saltan de un árbol a otro con distancias de poco más de 1 metro. Es una especie monógama, por lo que vive de por vida con la misma pareja y forman grupos de hasta 7 individuos, en el cual consiste en una pareja y crías dependientes. Su territorio de dominio con otros grupos de su especie abarca un poco más de 2 hectáreas, siendo muy territoriales. También se ha podido localizar algunos pequeños grupos de machos solteros. Utilizan un complejo repertorio de vocalización para mantener su territorio y en caso de algún intruso o peligro, también emiten sonidos de alerta.
La pareja está unida por un fuerte vínculo y tanto macho como hembra siempre están juntos uno al lado del otro y entrelazan a menudo sus largas colas. En horas de ocio se acicalan mutuamente. Cuando por algún motivo se separan cierta distancia, demuestran agitación y angustia. Es una especie omnívora que se alimenta generalmente de pulpas de frutos, hojas, flores, insectos y semillas. Es importante para esta especie el rango de localización de áreas protegidas de Bolivia y Paraguay. La curiosidad que tiene hacia el hombre hace posible divisar a esta especie fácilmente. A primeras horas de la mañana y últimas horas de la tarde se escucha a considerable distancia su tan particular canto. Entre sus enemigos naturales está la boa, halcones, el tigrillo y el ocelote, pero su principal amenaza es la deforestación por el cambio del uso de la tierra para la ganadería. El cailgau cumple una importante función regulatoria de insectos. También disemina las semillas dentro del bosque chaqueño. De esta manera, estos pequeños primates cumplen una labor primordial dentro del ecosistema chaqueño. Este bloque fue presentado por Productos Náuticos Mercury. Es presentado por Pamosa, en servicios lo mejor para GWM, vehículos 4x4 y 4x2. Nombre científico: Passiflora incarnata. Español: Pasionaria. Guaraní: Burucuyaguazú. Otros nombres: milagrera, granadilla, biricuyá, chinola, fruta de la pasión, parcha. El burucuyá es una planta silvestre trepadora de la familia Passifloraceas, de los bosques tropicales de América del Sur. Esta enredadera puede alcanzar, sostenidas por otras plantas, unos 10 metros de altura en condiciones climatológicas favorables. Su tallo es leñoso y muy rígido. Presenta hojas trilobuladas lisas y de color verde oscuro. Su raíz, como todas las trepadoras, son muy superficiales. Su flor se presenta individualmente, llegando la misma a alcanzar los 5 centímetros de diámetro en las silvestres, y en las ornamentales llegan sus flores a medir hasta 10 centímetros de diámetro. Tiene 5 pétalos, 5 sépalos y 3 pistillos. Es normalmente blanca con tintes rosáceos y liláceos. Es muy llamativa, con una belleza increíble. Su fruta es una baya redonda que alcanza los 10 centímetros de diámetro, de color verde rayada de blanco, y cuando llega a la madurez se torna de un color amarillo claro. Está cubierta por una cáscara gruesa y cerosa. Su pulpa es blanca y contiene numerosas semillas pequeñas muy esféricas. Su fruto es utilizado para la elaboración de jugos, delicados postres, y es muy codiciada en el mercado europeo y norteamericano.
Pasionaria es una planta importante en la medicina popular del Paraguay y se la utiliza como relajante para conciliar el sueño sin causar costumbre, también como calmante de dolores musculares y para los dolores menstruales. También tiene un pequeño efecto vasodilatador. El té de sus pétalos tiene propiedades alucinógenas. Es utilizada también para la ictericia y pulmonía. El hábitat natural de la planta de la pasión se encuentra amenazado por la incontenible deforestación ante el avance de las fronteras agrícolas en el bosque atlántico alto paranaense. Es una especie de planta melífera. De sus frutos se alimentan una gran variedad de insectos y aves y mamíferos. El cultivo del mburucuyá, aparte de ser una fuente alimenticia y medicinal, es también una alternativa de ingresos económicos en las comunidades rurales, ya que sus frutos son muy solicitados en los supermercados del país. Otros la cultivan para su venta como planta ornamental. El mburucuyá tiene un periodo de vida de aproximadamente 10 años. Y no olvidemos lo principal, la flor del mburucuyá es la flor nacional de la República del Paraguay. Este bloque fue presentado. La granja Don Francisco se encuentra ubicada en el departamento de Cordillera, específicamente en la compañía de cabañas de la ciudad de Caacupé. Para llegar a la granja se debe tomar la ruta número 2 hasta el desvío a la izquierda que va a la ciudad de Atirá. De ahí recorrer casi 1 kilómetro hasta llegar y tomar el desvío a la derecha que va a Compañía Cabañas, recorriendo 3,5 kilómetros para llegar al portón principal ubicado a la mano derecha. Con más de 100 hectáreas, esta granja modelo de producción ganadera y frutícola desarrolla una metodología ordenada de producción de una gran variedad de frutas, tanto nativas como exóticas, y también está dedicada a la producción ganadera a mediana escala, pero con una excelente genética de la raza Bradford. Todo lo producido en este establecimiento rural sirve de apoyo de autosustento para el conocido restaurante céntrico de Asunción, Bar San Roque, del cual los dueños también son propietarios, asegurando así insumos de primera calidad para la elaboración de la excelente gastronomía del restaurante. Otro de sus rubros es el turismo rural, pues en ella se realizan eventos combinados con la participación en las actividades cotidianas de la granja, como el manejo del ganado, colección de frutas, senderismo, paseo en carro y la degustación de deliciosas comidas típicas elaboradas por experimentados chefs del conocido bar San Roque. La granja también trabaja en un vivero propio de una gran variedad de plantas como la macadamia, zarzamora, peras, duraznos, mburucuyá, carambola, guayaba, mango, plantas ornamentales y una gran variedad de cítricos, de las cuales son elaborados deliciosos dulces y postres artesanales para el restaurante.
La apicultura es otro de los rubros de la granja, elaborándose una calidad de miel envidiable, pues las abejas utilizan la flora de la gran variedad de plantas de la granja. La bella casa patronal está construida con paredes de piedra y techo de paja, ambientada con antiguos muebles rústicos que representan toda una preciada reliquia familiar para sus propietarios. Con amplias galerías, ambientes finamente amoblados y cómodos dormitorios, la Granja Don Francisco es todo un lujo para el turismo rural del Paraguay, pues combina su ordenada producción, su excelente infraestructura y una gastronomía de primer nivel. Cabe destacar el hermoso jardín que rodea el caserón principal, con añejos árboles y gran variedad de plantas ornamentales muy llamativas por el marco de gran colorido de sus flores. Desde varios puntos de la propiedad se puede observar los hermosos valles y pintorescos paisajes del lugar. Visitar la Granja Don Francisco da la oportunidad a empresas, asociaciones y grupos familiares de poder realizar sus eventos en un lugar en pleno contacto con la naturaleza y a la vez ser partícipe de las actividades rurales del establecimiento. Visite Granja Don Francisco, ubicado en el Jardín Cordillerano.